Ponte en esta situación. Una empresa celebra su mejor tasa de retención del año y hay muchos aplausos en la reunión, pero nadie pregunta cuánto dinero se perdió con los clientes que se quedaron. Esa es la trampa de medir el rendimiento con una sola métrica de retención. Puedes estar celebrando un número mientras el resultado real va en la dirección contraria. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio al Objetivo. En los dos últimos shorts del canal expliqué dos métricas por separados: la tasa de retención, que cuenta cuántos clientes se quedan contigo, y la retención de ingresos netos, o NRR, que cuenta cuánto dinero se quedó con ellos. Si no los has visto, te recomiendo verlos antes de seguir porque hoy las vamos a cruzar. Y es que por separado, cada una cuenta una historia incompleta, pero juntas forman una especie de mapa con 4 posibles situaciones. Y cada una de estas situaciones exige una estrategia distinta, según lo que tu negocio necesite en cada momento. De esto no depende solo el marketing, también entran ventas, productos y finanzas, pero yo solo voy a hablar de la parte de marketing, que es la que me toca. Empiezo entonces y lo hago por el mejor de los escenarios posibles. El cuadrante 1, que es una retención alta y un NRR alto. Significa que tus clientes se quedan y además gastan más contigo con el tiempo. Esto no ocurre por suerte. McKinsey analizó más de 100 empresas de software B2B y encontró que las que mantienen conversaciones periódicas con sus clientes y se centran más en los resultados que ellos están consiguiendo, no en si van a renovar o no, logran una retención de ingresos netos de hasta 7 puntos porcentuales más alta que el resto. Si estás en este cuadrante, el objetivo ya no es demostrar que marketing sabe captar clientes, es demostrar que el marketing sigue aportando después de la primera venta. La táctica aquí no es captar más, es diseñar el recorrido del cliente para que la expansión ocurra sola. Por ejemplo, agenda una conversación trimestral con tus cuentas activas centrada solo en lo que has conseguido gracias a tu producto o servicio, no en si van a renovar. Este cambio de enfoque es de los que más impacto tienen tus clientes. Dejo ya el escenario ideal porque el segundo cuadrante es el más traicionero. El cuadrante 2 tiene una retención alta y un NRR bajo. Este cuadrante es el de la fuga silenciosa. El logo no cambia, pero el dinero que dejan cada mes sí. Optify habla sobre un caso de una empresa de software especializada en un sector concreto que retenía al 92% de sus clientes, un dato que su equipo consideraba saludable. Sin embargo, en ese mismo periodo perdió un 14% de sus ingresos gracias a las cancelaciones y reducciones del servicio. Al investigar, encontraron que sus clientes pequeños se iban poco, pero sus cuentas grandes estaban reduciendo o cancelando el servicio al doble del ritmo. Estaban perdiendo a sus mejores clientes sin que el número general de retención lo reflejara. El objetivo de marketing en este cuadrante es proteger el valor real de la cartera de clientes, no solo el número de clientes, porque una campaña de retención puede estar funcionando de cara al conteo de clientes y fallando donde más importa: el dinero. La táctica aquí es dejar de tratar a todos los clientes por igual en tus campañas de retención. Por ejemplo, si el 90% de tus acciones de fidelización habla del producto en general, pero tus cuentas grandes necesitan ver resultados específicos para su caso, ese desajuste puede ser lo que las está empujando a reducir su gasto contigo. Segmenta la comunicación de retención por el valor de la cuenta, no solo por el tiempo que llevan contigo. Esta combinación es probablemente la más peligrosa de las 4. El cuadrante 3 tiene una retención baja y un NRR alto. En este cuadrante pierdes clientes, y muchos, pero los ingresos aguantan porque unas pocas cuentas grandes están creciendo mucho y parece una buena noticia, y lo es hasta que miras
de dónde viene esa fortaleza. Prospeo enseña un caso real que muestra bien esta situación. Un equipo mostró un 118% de retención de ingresos netos en una reunión de resultado. Eso está muy bien. Pero alguien preguntó en esa reunión qué pasaba si se quitaba del cálculo la cuenta más grande, que había crecido de 50,000 a 300,000 dólares en un año. El resultado bajó en un 95% de NRR. Esta es la misma empresa con dos historias completamente distintas por un solo cliente. El objetivo en este cuadrante no es exprimir más a las cuentas grandes, es reducir la dependencia antes de que una sola cuenta se convierta en un riesgo para todo el negocio. De hecho, cuando entre el 40 y el 50% de los ingresos vive solo en un puñado de cuentas, los inversores la consideran una señal de alerta que hay que vigilar. La táctica de marketing es sencilla de decir, pero más difícil de hacer. Es diversificar la base de clientes en lugar de dedicar todo el presupuesto a alimentar el crecimiento de las cuentas que ya son grandes. Por ejemplo, si llevas 2 años sin invertir en captar clientes medianos porque ya se están generando expansión con los grandes, esa comodidad es lo que te deja expuesto cuando uno de ellos se va. El cuarto cuadrante no lo quiere nadie, pero hay que decirlo. El cuadrante 4 tiene una retención baja y un NRR bajo. En este último no hay ningún número que disimule al otro. Se van muchos clientes y además el dinero que dejan también cae. Esta combinación aparece con más frecuencia en negocios que todavía no han encontrado un ajuste sólido entre lo que venden y lo que el mercado realmente necesita. Según datos de SaaS Capital, para negocios en etapas muy temprano, es habitual ver una retención de ingresos netos por debajo del 100% de forma constante. Esto es algo que en etapas más maduras sería un motivo de alarma inmediata. El objetivo aquí ya no es de marketing, es de supervivencia. Antes de invertir €1 más en atraer clientes nuevos, hay que entender por qué se están yendo los que ya tienes. La táctica no es una campaña, es una pausa. Por ejemplo, si tu presupuesto de captación sigue creciendo mientras la retención cae, estás financiando una fuga cada vez más costosa. Detén parte de esa inversión. Entrevista a los clientes que se han ido en los últimos 3 meses y deja que esas conversaciones te digan qué cambiar primero. Estos 4 cuadrantes son 4 negocios distintos, aunque a veces puedan ser la misma empresa en diferentes momentos. Con todo esto, cuando veas en un informe solo una de estas 2 métricas, la tasa de retención o la retención de ingresos netos, pide siempre la otra. Ahí está la diferencia entre parecer que funciona y saber que está funcionando. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio al objetivo y si te ha gustado, por favor, dale like, suscríbete, coméntalo o compártelo. Muchas gracias y hasta luego.